Vamos a explicar el problema 7, después verán que el problema 8 y 9 son muy parecidos, así que tienen las resoluciones, pero lo pueden intentar resolver cada uno. En el caso del problema 7, vemos una tabla de datos y nos plantea que necesitamos calcular cuánto correctivo necesitamos para neutralizar el horizonte de superficie de un lote agrícola. Fíjense ustedes, tienen datos de profundidad, densidad, SIC. Acá aparece un nuevo valor analítico que es la acidez de cambio y es con el que van a trabajar normalmente cuando realicen cálculos de encalado. El correctivo que se va a usar, que en este caso es carbonato de calcio, y se les informa la pureza y el peso molecular. En este punto nos detenemos un poco, dado que es uno de los errores más frecuentes que cometen, y es no recordar que cuando hablamos de intercambio hacemos referencia a equivalentes, es decir, estamos contando independientemente del ion que lo esté generando, lo que contamos son cargas. Eso hace que tenemos iones con 2 cargas, otros con 3, otros con 1. Hablamos de carga. El suelo tiene cargas y esas cargas son neutralizadas por cationes del complejo de la solución que entran al complejo de intercambio, son absorbidos. Otra cosa es cuando dejamos de hablar de carga y hablamos de masa. Cuando hablamos de masa, le estamos asignando a cada uno de esos equivalentes algún peso. ¿De qué va a depender entonces el peso que tenga un equivalente de carbonato de calcio o un equivalente de óxido de calcio o un equivalente de calcio? No, va a depender exclusivamente de la masa que tiene o el carbonato de calcio o el óxido de calcio o el calcio solo, como ya lo vieron en la resolución del ejercicio número 5. Entonces, en nuestro caso, cada vez que el correctivo que usemos sea carbonato de calcio, ¿qué tenemos que tener presente? Que por más que el peso de un mol de carbonato de calcio sea de 100 gramos, el peso de un equivalente gramo va a ser de 50. ¿Por qué? Porque el calcio es un catión divalente. Bien, entramos entonces ya a la resolución del problema. Como nosotros necesitamos saber qué cantidad de correctivo le vamos a incorporar a una dada masa de suelo, empezamos haciendo el cálculo de la masa de suelo, como ustedes ya conocen. En este caso va a ser una masa de 2.500 toneladas. Después usamos ese dato analítico que mencionamos que tenemos, que es la acidez de cambio. Acá observen que se informa por kilo de suelo, a diferencia de la SIC que se informa por cada 100 gramos, la acidez de cambio se informa por kilo, lo cual quiere decir que esos 30.000 equivalentes en un kilo es lo mismo que decir 30 equivalentes en una tonelada. Multiplicado por las 2.500 toneladas sabemos que hay 75.000 equivalentes por hectárea que van a ser intercambiados. Saldrá protones, entrará calcio. Ese es el propósito. Pero, ¿qué pasa? No podemos comprar 75.000 equivalentes de carbonato de calcio. Lo que tenemos que hacer es comprar carbonato de calcio o estimar una masa de carbonato de calcio. Entonces ahí le preguntamos al carbonato de calcio cuánto pesa un equivalente de él. Y como ya dijimos, es divalente el calcio, que es el ion que nos interesa, y metido adentro del compuesto carbonato de calcio significa que un equivalente es la mitad del peso del carbonato de calcio. Lo llevamos a kilo y nos queda que son 0,050 kilogramos multiplicados por los 75.000 equivalentes nos da 3.750 kilos de carbonato de calcio. Por último, tenemos que
a ese valor neto lo tenemos que corregir por la pureza. El compuesto que vamos a usar tiene una pureza del 70%, por lo tanto, la masa neta es el 70%. El 100% será un valor mayor, que en este caso son 5.357 kilogramos de carbonato de calcio.